Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a mi canal y como siempre deseo de todo corazón que Dios me los bendiga en este precioso y maravilloso día. Y créanme que se los digo de todo corazón. Gracias por acompañarme en este siguiente video una vez más. Hoy vengo para compartirles una rica sopa de verduras con pollo. Aquí donde vivo ya empieza a hacer mucho frío y esta sopa cae muy bien en tiempo de frío. Espero y les guste y espero y la preparen. Acompáñenme a ver los ingredientes para nuestra sopa. Para esta sopa voy a necesitar aceite, 2 chayotes que son estos verduleros, hierbabuena, pueden utilizar menta si no tienen hierbabuena, una cucharada de consomé de jitomate con caldo de pollo, 2 jitomates, 4 zanahorias grandes partidas, 2 papas y las tengo en agua con sal para que no se oxiden, y tengo 4 zanahorias grandes picadas, 2 calabazas que es como esta, pero pueden usar la que ustedes tengan. Y tengo también media pechuga partida en pedacitos, brócoli, 2 dientes de ajo, 2 trozos de cebolla y sal al gusto. Aquí tengo una olla donde voy a cocer mis jitomates y como les he dicho en videos anteriores, yo comparto con ustedes la forma como yo le cocino a mi familia o cómo hago la comida, y a mí me gusta cocer los jitomates. Siempre que hago una sopa o un arroz, siempre los cozo antes de molerlos. Y aquí les removí toda la cosita que está dura del jitomate. Aquí ya están los jitomates cocidos y les voy a remover la piel para después llevarlos a la licuadora. Aquí tengo otra ollita donde agregué cebolla y le voy a agregar 2 ajos y voy a agregar el pollo y lo voy a dejar aquí que empiece a hervir y después regreso para removerle todo lo que suelta el pollo. Aquí le agrego la sal y lo voy a tapar para que empiece a hervir. Le mezclo la sal y aquí es donde ya lo voy a cubrir y lo voy a dejar que empiece a hervir. Como pueden ver, aquí ya está hirviendo, aquí soltó mucha cosa encima y esta siempre se la remuevo, ya sea al caldo de pollo o al caldo de res. Trato de removerle lo más que puedo de lo que, como espumita que suelta, se la trato de remover. Como pueden ver, es difícil removérsela, pero trato de remover lo más que pueda yo. Así hago con todos los caldos. Y en este punto es donde le voy a agregar la hierbabuena porque las pechugas ya casi están cocidas y le agrego la hierbabuena. No sé por qué no se grabó la que se la agregué, pero le agregué la hierbabuena y lo voy a tapar por otro ratito más para que quede bien cocido. Ahí anda una zanahoria que se me cayó. Aquí tengo otro sartén y le voy a agregar aceite y lo voy a dejar que se caliente para agregar mis zanahorias. Aquí agrego las zanahorias y también voy a agregar el chayote, que es lo que es más duro y se tarda un poco más para cocerse. Por eso le agrego esas dos verduras y las cozo un poquito. Aquí le agrego la sal y lo voy a cubrir y lo voy a dejar a fuego bajo para que se empiece a cocer. Aquí tengo mi licuadora. Le voy a agregar el jitomate con la misma agua donde se cocieron porque los jitomates ya estaban bien lavados, bien limpios. Le voy a agregar el consomé también aquí, los 2 trozos de cebolla y los 2 dientes de ajo. Voy a moler muy bien en la licuadora hasta que quede todo bien molido. Aquí ya están mis zanahorias y el chayote a medio cocer y aquí le voy a agregar las papas. Si pueden ver, las papas están bien blanquitas, no se oxidaron porque estaban en el agua con la sal. Y también aquí las voy a mezclar un poco para agregarles la calabaza y al mismo tiempo le voy a agregar el jitomate para que se cosa junto con las papas y la calabaza. Le agrego la calabaza y también la voy a mezclar muy bien para después agregarle el jitomate. Bueno, en este momento le voy a agregar el jitomate. Aquí ya la mezclé muy bien y ahora le voy a agregar el jitomate. En el jitomate que molí, allí mismo ya le agregué el caldo de las pechugas que cocimos para que tenga mucho mejor sabor. Aquí están y ahora le voy a agregar la hierbabuena.
Lo voy a probar si está bien de sal, porque si no está bien de sal, en lugar de agregarle sal aquí, le voy a agregar poquito consomé, porque ya tiene consomé el jitomate y el caldo de las pechugas ya le había yo puesto sal. Entonces no le voy a agregar sal aquí porque ya tenía sal, solamente le voy a agregar poquito más. Otra cucharadita de consomé porque le faltaba poquita. Y lo voy a cubrir y lo voy a dejar hervir. Aquí ya está hirviendo, como pueden ver. Ya está listo, está cocido y aquí le voy a agregar las pechugas. Son poquitas solamente para que le dé sabor, no es mucho el pollo, pero si ustedes gustan pueden agregarle mucho pollo si quieren, pero es más bien una sopa de verduras con poquito pollo. Espero les guste, aquí ya está. Ya la voy a apagar, está lista para disfrutarse y ahora voy a proceder a servir. Bien, aquí está, voy a servir nuestra sopa de verduras con pollo. Está muy rica. Si estuvieran aquí me darían la razón, huele muy rico. La hierbabuena le da un olor muy rico a esta sopa o a cualquier tipo de caldo. Aquí sirvo. Espero les guste. Los invito a que se suscriban, a que compartan y por favor déjenme sus comentarios. Eso a mí me motiva a seguir compartiendo videos con ustedes. Aquí está lista nuestra sopa de verduras. No solamente se mira, está bien rica y huele muy rico. Como pueden ver, aquí ya está lista para disfrutarla. También les voy a dejar las cantidades debajo de la cajita de información para que las miren. Y también les voy a compartir el enlace de mi canal de postres. Espero les guste. Este es parte de lo que tengo en el canal. Y espero lo visiten. Les voy a dejar el enlace también debajo de la cajita de información. Muchas gracias. Bendiciones. Adiós. Los espero a la próxima.